El 26 de mayo de 2025, un crucero americano navegaba frente a las costas del norte de la República Dominicana. A bordo del MSC World America viajaba un hombre. No viajaba solo. Era un viaje en familia. Un hombre que lleva más de 30 años viviendo y trabajando en el sur de la Florida. Un hombre cuya firma de investigaciones privadas operó durante décadas sirviendo a bufetes de abogados, a corporaciones latinoamericanas y al propio gobierno de los Estados Unidos. 28 años de contratos, 28 años de trabajo en inteligencia, en infiltración de redes de narcotráfico en el noreste y en el sur de la Florida. Ese hombre era Ángel Martínez. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedente conocido en la historia de las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Una embarcación de la Armada Dominicana se acercó al crucero. Hombres armados subieron a bordo. No presentaron una orden judicial firmada por ningún juez. Un coronel naval se identificó y le indicó a la tripulación del barco americano que entregara al pasajero. Hay testigo, hay video. Ángel Martínez fue bajado del MSC World America en una lancha militar dominicana, rodeado de hombres armados, mientras el horizonte del Atlántico quedaba atrás. El gobierno dominicano diría después que el crucero estaba atracado en el muelle, que todo fue conforme a derecho, que había una orden de rebeldía del año 2021, pero el video no muestra un muelle, no muestra una pasarela de crucero, muestra una lancha naval, muestra agua abierta, muestra a un hombre siendo trasladado a tierra por la fuerza militar de un estado, sin que ningún juez haya firmado nada esa tarde. La pregunta que el detective se hace no es si Ángel Martínez es un periodista perfecto. La pregunta es otra, es más profunda. Es la que los medios dominicanos no están haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta fuerza? ¿Por qué un crucero americano? ¿Y a quién exactamente le convenía silenciar a este hombre en este momento preciso? Porque hay algo que Ángel Martínez llevaba diciendo desde el año 2019. Algo que en ese momento muchos descartaron como exageración, como provocación, como el ruido de un comunicador polémico que no sabía medir sus palabras. Hoy, esas palabras tienen nombre, apellido y expediente federal en los Estados Unidos. Hoy, hay diputados del partido en el poder cumpliendo condena en cárceles americanas. Hay regidores que se entregaron voluntariamente a cortes federales en la Florida. Hay generales retirados requeridos en extradición. Hay funcionarios que viajaron a Miami a enfrentar cargos de narcotráfico internacional. Todos del mismo partido. Y el hombre que lo dijo primero está preso en la República Dominicana, condenado, silenciado. Esto no es una historia dominicana, esto es una historia hemisférica sobre el precio que paga quien dice la verdad cuando la verdad incomoda al poder. Bienvenidos a Detective Ángel. Para entender lo que le ocurrió a Ángel Martínez, hay que entender primero el escenario. La República Dominicana es la segunda economía más grande del Caribe. Es el principal destino turístico de la región. Es socio estratégico de los Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica. Y es, desde el año 2020, gobernada por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, bajo la presidencia de Luis Abinader. En la superficie, el gobierno del PRM
proyecta una imagen de modernidad institucional, de lucha contra la corrupción, de alineación con Washington. Pero debajo de esa superficie hay un registro que no construyó Detective Ángel, un registro que construyeron uno por uno los tribunales federales de los Estados Unidos. En el año 2021, Yamil Abreu, exdirector municipal vinculado al PRM, fue extraditado a los Estados Unidos. Aceptó cargos de tráfico de heroína. En el año 2024, Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM por Santiago, fue condenado a 16 años de prisión en una corte federal en Miami. El juez Roy Altman determinó que entre 2014 y 2020, mientras ocupaba una curul en el Congreso Dominicano, Gutiérrez Díaz conspiró para enviar cocaína desde la República Dominicana hacia los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe. 16 años, sin posibilidad de apelación. Acordó entregar $7.5 millones en bienes producto del narcotráfico. En mayo de 2025, Edixon Herrera Silvestre, regidor del PRM en el Distrito Nacional, se entregó voluntariamente a las autoridades del Distrito Sur de la Florida. Los cargos: conspiración para enviar cocaína a los Estados Unidos. Ese mismo mes, el general retirado William Durán Jerez, vinculado al PRM, fue requerido en extradición por el gobierno americano por participación en una red de narcotráfico internacional. Su nombre aparece en el mismo expediente federal que el de Herrera Silvestre. En octubre de 2025, Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, viajó a Miami para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, acusado de integrar una red internacional de narcotráfico. Y en el Congreso Dominicano, el diputado Sergio Moya, conocido como Gori Moya, acumula un historial que incluye acusaciones de lavado de activos desde los años 90, su nombre en el expediente de la Operación Calamar por cobros ilegales a bancas de lotería. Gori Moya sigue siendo diputado del PRM, sigue teniendo voz y voto en el Congreso. Este es el ecosistema. No lo construyó un comunicador polémico desde un estudio en el sur de la Florida. Lo construyeron los fiscales federales americanos, los jueces federales americanos, los expedientes que reposan hoy en las cortes del Distrito Sur de la Florida y del Distrito Sur de Nueva York. Ángel Martínez lo señaló desde el año 2019. En aquel momento, muchos en la República Dominicana lo descartaron, lo llamaron irresponsable, sensacionalista, un agitador sin credenciales. Hoy, la pregunta no es si tenía razón. La pregunta es, ¿qué hizo el sistema dominicano cuando quedó claro que la tenía? Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que ocurrió no fue una investigación, no fue un debate público, no fue una confrontación política abierta. Lo que ocurrió fue una avalancha judicial. 38 casos en su contra, 38 querellas presentadas contra un solo comunicador en los tribunales de la República Dominicana. Y en el mes de mayo de 2026, en el lapso de apenas 10 días, una sola jueza del Distrito Nacional dictó 2 sentencias condenatorias en su contra. La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal, lo condenó el 19 de mayo a 3 meses de prisión suspendida y 2 millones de pesos por el caso del diputado Gori Moya. El 28 de mayo
La misma jueza lo condenó a 6 meses de prisión y 10 millones de pesos por un caso relacionado con Milagros de Camps Germán, ex viceministra de Medio Ambiente e hija de una de las figuras más influyentes del establishment mediático y político dominicano. Y el 1 de junio de 2026, 3 meses adicionales de prisión y 12 millones de pesos más por revelar los vínculos de Luis Ricardo Reyes Mendoza con la política dominicana. 3 sentencias, 10 días, una sola jueza, 24 millones de pesos en multas acumuladas. Todos los querellantes, sin excepción, tienen vínculos directos con el PRM. El instrumento legal utilizado en todos los casos es el mismo. La Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Una ley concebida para proteger a los ciudadanos del cibercrimen, convertida en estos casos en un mecanismo penal para procesar lo que en cualquier democracia consolidada serían disputas civiles. Pero hay un elemento en esta historia que lo cambia todo, que lo eleva de un conflicto interno dominicano a una conversación hemisférica. Y ese elemento tiene que ver con quién es exactamente Luis Ricardo Reyes Mendoza y por qué su nombre en una foto de campaña con el presidente Abinader y con la actual ministra de Interior y Policía importa mucho más allá de la política electoral dominicana. En diciembre del año 2004, la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana desarticuló lo que las autoridades de 2 países describieron como la operación de narcotráfico más grande detectada en la historia dominicana hasta ese momento.